Voz Animal es un podcast que nace desde el amor y la empatía por los animales, un espacio para hablar por quienes no pueden alzar la voz, para visibilizar el abandono, las colonias felinas y las leyes que existen pero no siempre se cumplen. Aquí unimos sentimiento e información, historias reales, divulgación legal y denuncia cuando es necesaria, porque defender a los animales no es una opción, es una responsabilidad. Mientras ellos no puedan hablar, Voz Animal lo hará por ellos. Además, esta semana ha sido especialmente relevante porque hemos estado presentes en un encuentro en Madrid donde se abordó la situación actual y el marco normativo en materia de derechos animales con representantes institucionales como José Becerra. Y para contarnos todo lo que ocurrió allí de primera mano tenemos con nosotros a Alba Cabrera, compañera de Plataforma Garra. Hola Alba, bienvenida. Hola Mariajo, otra vez por aquí. Antes de entrar en esta reunión vamos a empezar por lo básico. La Asociación de Alimentadoras, ¿qué función va a tener exactamente? ¿Se puede hacer ya socias? Sí, pues muy pronto ya vamos a explicar bien cómo se puede hacer la gente socia y cómo se puede unir. En realidad ya hay muchísima gente implicada, la verdad. En el caso, por ejemplo, de las alimentadoras, la idea es que puedan entrar en la asociación que hemos creado especialmente para ellas y así poder formar parte también de la federación. Ya sabes que la federación es un grupo de asociaciones, entonces no tendrían representación si no. Y nada, va a ser algo muy sencillito, ya lo explicaremos. Van a ser pasos fáciles y como siempre además iremos guiando a todo el mundo. Así que nadie se preocupe. De momento seguimos a la espera de la aprobación de los estatutos de ambas y que ya va quedando menos. Y también pues el tema económico, que está claro que habrá que buscar fórmulas entre todos porque para trabajar de verdad al final hacen Sí. falta medios. Ujú. Y todavía estamos estudiando un poco cómo hacerlo. No queremos poner cuotas de socios como tal, pero hay que buscar otras formas de financiación. Lo que sí que sabemos es que cuantos más recursos tengamos, más podremos avanzar. Pero bueno, queremos hacerlo bien, con transparencia y paso a paso. Bueno, lo de transparencia, eso es fundamental, porque por desgracia tenemos demasiadas cosas oscuras en todo este mundo, así que cuanto más transparente sea, mejor para todos, Alba. Efectivamente, bastante nos hace falta la transparencia en este país. Además es que hay muchísimas ganas de que todo esto salga adelante. Y ahora sí, vamos con esa primicia, esa reunión en exclusiva del miércoles, día 25 de marzo en Madrid. Cuéntanos un poquito cómo surge y por qué decidisteis asistir. Bueno, pues como llevamos desde noviembre de 2025 funcionando y teníamos muy claro que teníamos que estar allí, porque creemos que ya no basta con trabajar desde abajo. También hay que estar en los espacios donde se habla del marco normativo y de cómo se está aplicando. Así que nada, fui como representante de Garra a esta reunión en abierto con José Becerra, director de la Dirección General de Derechos de los Animales, que muchos ya lo conocerán, Sí. y junto a otras autoridades y profesionales del ámbito jurídico y de protección animal en la sede de Más Madrid. No somos partidarias de mezclar esto con partidos políticos. Siempre hemos dicho que somos una plataforma apolítica e independiente, pero nuestra intención era muy concreta, que se sepa que existimos, que estamos organizadas y que no vamos a dejar de señalar los problemas reales que siguen sufriendo las gestoras y alimentadoras en el día a día. Además, era una gran oportunidad para poder pedir una reunión privada. Hmm. Además que viendo los vídeos de ese encuentro se percibe que fue una reunión donde, bueno, pues había bastante participación o por lo menos aparentemente. ¿Había muchas intervenciones del público, Alba? Sí, sí, hubo varios temas además, no solo el tema de las colonias felinas y había bastante gente. Fue una reunión participativa y muy pegada a la realidad. Sí que se habló pues, de falta de recursos, del incumplimiento de muchos ayuntamientos, de la inseguridad en la que trabajan muchas compañeras y la distancia que a veces existe entre lo que dice la norma y lo que luego ocurre en la calle. Y eso era importante, porque precisamente queríamos que se escuchara esa realidad sin maquillajes. Podemos ver, si quieres, una parte de la intervención del señor Becerra al principio y así nos hacemos todos una idea. Vale, pues creo que es lo más correcto, que como no pudimos asistir, nos hubiese encantado, pero bueno, vamos a quedarnos con este primer vídeo para entender un poquito mejor todo lo que pasó allí. A día de hoy, y a Protectoras llevamos 5 años, eh, más o menos están ya planteándose o haciendo gestión de colonias, digamos, por los que nos solicitan subvención, no por los que hay muchos que no nos solicitan, en torno a 2.000, 2.500 ayuntamientos.
de 8.000 de España viene a ser un 30%. Un 30%. Vamos a hacer 2 años y medio. O sea, a ponerlo en perspectiva, los ayuntamientos tienen obligación desde el año 85 de atender a los animales abandonados. Y a día de hoy, en España, solo el 21% de los ayuntamientos tienen recogida de animales abandonados. Solo el 21%. Incluso en algunos de esos momentos se nota un tono bastante directo. ¿Se estaba poniendo sobre la mesa los problemas reales que vivís en el día a día o digamos que solamente se hablaron así cosas un poco superficiales? Todo el tema de colonias felinas, justo ahora. Sí. Por eso venimos de Plataforma Garra. Yo soy Alba Cabrera, soy parte de la Federación Estatal que hemos creado en noviembre. Ahora actualmente somos casi 2.000 personas, alimentadoras todas, tanto la junta directiva como las personas que están unidas a la plataforma. Y me hace mucha gracia el tema de que el 30% está cumpliendo. Nosotros tenemos unos datos que el 80% no lo cumple. Partiendo de ahí, de ese 30% que tienes tú, José Ra, si no te importa que te tute, el 100% sabemos que cumple. Porque mi ayuntamiento ha pedido las subvenciones, hemos hecho nosotras los papeles y no cumple el 100%. Yo lo tengo clarísimo porque lo gestionamos nosotras. Entonces, de ese 30% que se supone que está cumpliendo, que han pedido subvención, te aseguro que no es el 30% el que cumple el 100%. Estamos, pues eso, al final nos hemos unido tanto asociaciones como alimentadoras porque estamos un poco cansadas de este tema. Muchos de los ayuntamientos de los que estamos hablando son zonas rurales, que al final también muchas veces se legisla pensando en la urbe sin tener en cuenta la zona rural. Y muchos de ellos ni siquiera cuentan con lo mínimo que es el plan de gestión de colonias felinas. Que eso lo tenemos claro porque por instancias les tenemos fritos ya. Y sí que quería preguntar, como primera pregunta, el tema de la Ley 7/2023, porque María ha comentado que somos voluntarios. La ley no viene nada de voluntarios, habla de colaboradores, habla de cuidadores de colonias felinas. En muchos municipios la figura del colaborador se está usando de una forma de escaquearse de sus obligaciones legales y entonces al final los colaboradores son los que gestionan las colonias felinas, son los que se gastan el dinero, son los que si tienen un accidente en alguna captura o en algún otro momento no están cubiertos por ningún seguro de responsabilidad civil. Al final pues eso, ponemos el trabajo, ponemos el dinero, asumimos los riesgos. Y no sé, ¿considera la DGDA admisible esta indefensión o que se ha hecho desde la Dirección General de Derechos de los Animales para frenar esto? Hola, bueno, soy Jaime, de Madrid. Nada, sí, se habló un poco de todo. Era necesario que fuera así, porque cuando hablas de colonias felinas desde fuera, a veces parece que todo se reduce a una cuestión técnica o administrativa. Y la realidad es que ahora mismo somos nosotras quienes estamos sosteniendo el sistema, quienes alimentamos, quienes rescatamos, quienes llevamos a los animales al veterinario, quienes asumimos costes y quienes damos la cara. Y mientras tanto la ley 7/2023 no se está cumpliendo como debería. Nosotras fuimos precisamente a eso, a recordar que detrás de cada colonia hay trabajo, responsabilidad y también desgaste. También lo comentó María, la abogada de Intercis, que también estuvo en la reunión. Y nada, si quieres vemos mi intervención y ya explico un poco qué fue lo que se respondió. Pues perfecto, vamos a ver la intervención de Alba Cabrera y así nos quedamos un poquito más tranquilos. Porque se escuchan casos muy concretos, Alba, situaciones muy aterrizadas. ¿Tú sentiste que desde la Dirección General se estaba escuchando realmente? Hombre, escuchar se escuchó, pero no se nos dio una respuesta a la pregunta principal que hice. Y él hizo hincapié un poco en que no ponía la mano en el fuego por esos ayuntamientos que habían optado a la subvención. Sí que se habló de muchas cosas, del tema de colonias felinas se trató porque fue Plataforma Garra, en principio no estaba en el programa. Y bueno, sobre el tema que nos atañe, no salí con la sensación de que las respuestas estaban a la altura de la urgencia que vivimos.
Nosotras echamos en falta una posición más clara, más exigente con las estadísticas reales de los ayuntamientos que pidieron subvención. Sí. Más clara y más exigente con la aplicación real de la ley por parte de muchos ayuntamientos. Además, hoy sé las estadísticas reales de los ayuntamientos que pidieron la subvención. Fueron 1.315 y no entre 2.000 y 2.500. A ver, hoy que Eso fue- estamos a domingo, la reunión fue el miércoles, habéis corroborado que realmente los números, digamos que fallaban un poco. Un poquito mucho a la alta. La verdad es que de esos ayuntamientos que te he dicho son los que presentaron documentación. Sí. O sea, de esos 1.315, 303 fueron excluidos por no tener lo mínimo que se pedía. O sea que al final nos quedan 1.012 ayuntamientos. Teniendo en cuenta que hay 8.132 ayuntamientos en toda España, que cierto es que algunos de esos ayuntamientos son pedanías, por lo que no cuentan, porque no son ayuntamientos independientes que tengan que realizar el CER, lo tendría que hacer el ayuntamiento principal. Sí, porque una Y algunas pedanía, ciudades, cuando hay una pedanía, digamos que el pueblo mayor más cercano es el que se tendría que hacer cargo de todo lo que ocurriese ahí. efectivamente, me lo confirmó además él hoy en una charla que tuvimos, que es lo principal, el que tiene que hacerse cargo tanto de barrios y pedanías. Además que sale en la subvención. O sea, en la propia subvención de la DGDA te daban más puntos por tener a las pedanías y a barrios unidos para esterilizar a sus gatos, para hacer el método PER. O sea que ya con eso nos damos cuenta de que efectivamente pedanías y barrios lo tienen que realizar y que gestionar los ayuntamientos principales. Y bueno, también el tema de la subvención, también es que hay algunas ciudades como Madrid y Barcelona, por ejemplo, que lo hacen con fondos propios sin pedir subvención. Entonces, quitando más o menos esos ayuntamientos y tal, pues ponte que hay aproximadamente un 17,5% de ayuntamientos que han enviado los papeles para optar a la subvención, pero que realmente solo un 13,5% son los que han tenido lo mínimo para pedirla. Luego, que se le hayan concedido han sido 40 ayuntamientos que han recibido realmente el dinero. Los demás pues se han quedado o con menos puntos o con puntos suficientes, pero con falta de fondos, claro. Como tampoco tienen aprobación de presupuestos en el gobierno, pues claro, tampoco se puede ampliar la subvención. Claro. Así que siguen 2 millones, o como seguía al principio, que se nota que no es suficiente. También se comentó en la reunión. Entonces, ese 30% que se comentaba al final queda un poquito lejos de la realidad. Totalmente. Pero bueno, aún así creemos que era importante estar allí y formular estas preguntas cara a cara, porque también de eso va la incidencia, de dejar constancia, de interpelar y de abrir vías de diálogo, aunque no siempre salgas satisfecho. Y en tu caso, cuando intervienes como representante de Plataforma Garra, ¿pudiste trasladar bien vuestro mensaje? Sí, creo que el mensaje caló una vez acabó la reunión y nos quedamos a trasladarle su falta de respuesta, que sí que dijo que iba a mirar, que este año, como es el año del voluntariado y tal, pues que iba a mirar a ver. Y es que tenía que ver con algo muy importante, al final, el reconocimiento y la protección de las personas que gestionan colonias. Que al final la ley no reconoce la figura del cuidador o cuidadora de colonia como voluntario, dice colaborador, como dijimos en el podcast de la semana pasada. Entonces eso nos deja al final en la cobertura que sí que tendría un voluntario. Claro. Y eso no es un matiz menor. Al final hablamos de seguros, hablamos de respaldo, de organización, de gastos, de seguridad jurídica también. Entonces, al final era una pregunta muy importante porque afecta directamente a cómo se sostiene este trabajo en el día a día. Y bueno, fue la única que pudimos trasladar por la cantidad de gente que había, como te hemos comentado antes, y porque había bastantes temas a tratar, pero bueno, teníamos varias más. Si quieres te las comento así un poco por encima para ver un poco pues en qué dirección íbamos sobre todo. Sí Perfecto. que teníamos pensado, por ejemplo, teníamos pensado hacer de segunda pregunta el tema que estuvimos hablando también en el podcast pasado de la formación, que es algo imprescindible, fue la formación policial, la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y contándole un poco por lo que hemos descubierto en el podcast pasado de las jornadas de 2024, la jornada, porque es la única que se ha hecho y no se han vuelto a hacer ninguna más, Vaya. del tema también que las
comunidades autónomas tienen la responsabilidad de formar a los policías municipales, que sí que nos comentó que estaban formulando una guía para darlo, me imagino, a las comunidades autónomas para toda la policía municipal. Y sí que queríamos haberle preguntado qué ha hecho de verdad la DGDA para solucionar este problema y qué resultado concreto podía acreditar. Pero bueno, pues otra que se quedó en el tintero. Sí que también teníamos la idea de abordar el tema de la competencia autonómica. Sí que se lo comentamos en privado, que sabemos perfectamente que las autonomías no están haciendo esas inspecciones, que a lo mejor habría que pinchar un poquito ahí para que esas comunidades empiecen a hacer las cosas. Y sí que le íbamos a haber preguntado qué requerimientos de información está haciendo el Ministerio a las comunidades autónomas, que por lo que tenemos entendido es ninguna. Si se ha elevado este incumplimiento a la conferencia sectorial, si no lo han hecho, si no considera el Ministerio que el silencio convierte a la Administración General también en cómplice al final de esta indefensión. Bueno, también importante, pero pues el tiempo es lo que es. Luego teníamos otro par de preguntas más sobre el tema de la estadística en protección animal y el plan estatal, para ver si se van a publicar datos por comunidad autónoma en municipios sobre denuncias, inspecciones, actuaciones ante fiscalía, sanciones, tiempos de respuesta o incumplimientos en zonas felinas. O sino que cómo pretende que sepamos si la ley se está cumpliendo, ¿no? Claro, sin esas estadísticas estamos bastante perdidas también. Bueno, pero teniendo en cuenta las ¿Cuántos últimas detrás? de las estadísticas que has hablado hace un momento, que realmente no tienen nada que ver unos números con otros, estas estadísticas podrían dar unos valores que realmente no son reales. No, claro, tendría que ser una estadística pública con todos los datos bien dados, porque al final yo todos los datos que he sacado y esta estadística que he sacado la he sacado yo a través del documento de las subvenciones que se han dado para este año. Entonces, la verdad es que lo tenía fácil para haberlas mirado, pero bueno. Y otro punto súper importante que nos hubiese encantado comentarlo, ya que además estaba María de Intercirs, es el tema de los abogados de oficio. Que sí, está muy bien que las asociaciones que llevamos 2 años y que tenemos el tema de la defensa del medio ambiente para tener justicia gratuita, pero realmente podemos fiarnos de que un abogado de oficio que probablemente no tenga ningún tipo de formación en derecho animal nos lleve los juicios, sobre todo sin haber jurisprudencia. Entonces sí que nos hubiese gustado comentar un poco, pues si, que aunque ellos no designan directamente abogados, ni gestionan la asistencia jurídica, ni tramitan denuncias, sí que podría impulsar medidas o coordinarse con el Ministerio de Justicia, Interior, Fiscalía, las comunidades autónomas, los colegios de la abogacía, para que existan vías reales de denuncia. Porque al final sí que nos hubiese gustado saber, pues eso, si de alguna manera se ha pensado en impulsar que haya letrados con formación en derecho animal y medioambiental, o canales seguros y confidenciales de denuncia cuando hay miedo a represalias, como ya hemos hablado muchas veces, o apoyo real a las personas para cumplir con su deber. Al final, que no sea un coste económico, psicológico o personal completamente inasumible como es actualmente. Así que quedó un poco en el tintero, pero bueno. Todas estas preguntas que tendríais preparadas para Becerra no se realizaron por falta de tiempo, porque había demasiada gente, porque él realmente no quería o no era propenso a contestar. ¿Por qué no se realizaron todas estas preguntas que se quedaron en el tintero? No, fue totalmente por falta de tiempo. Al final éramos, como te digo, mucha gente que también estábamos pendientes de muchos temas diferentes, porque se habló también de los santuarios, del tema que ahora quieren meterlo como si fuesen granjas. Se habló también del tema de los perros, de por qué no estaban metidos en la ley, los perros de caza y otros perros como mastines y otros perros mal llamados de trabajo, que no nos gustó esa denominación. Entonces, claro, habiendo tantísimos temas, también siendo 2 personas las que estaban dentro de la conversación, tanto María como José Becerra, pues era todo un poco también más lento y, claro, hay que dar también paso, yo lo entiendo perfectamente, que hay que dar paso a las preguntas de todo el mundo. Si nosotras nos ponemos a hacerles preguntas kilométricas, pues sí que es verdad que hay gente que también se desplaza hasta allí desde fuera, como es mi caso, y que está feo, hombre, no dejarles también colaborar. Al final se acababa la reunión a las 9, las preguntas empezaron sobre las 9:05,
Digo, son las 8:05, o sea que te puedes imaginar que el tiempo era limitado y había muchísimo de lo que hablar. Mm. Hombre, yo supongo que muchas de las personas que estabais allí tendríais parte de preguntas un poco generalizadas, porque esto es una materia que preocupa a todo el mundo. Hombre, lo de los perros de caza, yo es que realmente, o perros de trabajo, de ninguna manera, bajo ningún concepto, entiendo ese que se excluya a unos perros y a otros. No, no lo entenderé nunca. Pero sí es verdad que hay partes de todas estas preguntas que supongo que tendrían un fondo común. No, sí, sí, el fondo común al final es el tema sobre todo de la protección animal. Al final todo giraba un poco en torno a la protección animal, tanto a la ley estatal actual como pues eso, el tema de los santuarios, que es una ley que se quiere proponer, que bueno, más o menos pues se dieron largas un poco de todo. No, es que Europa está creando un protocolo y todo el mundo se va a tener que atener a Europa y bueno, pues no sé, no, tampoco me dejaron con muy buen sabor de boca las respuestas de los demás temas, si te digo la verdad, pero bueno, veremos a ver qué va pasando y tal, que según ellos pues siguen con negociaciones, siguen intentando sacar las cosas adelante, así que veremos a ver qué va pasando con todo esto, tanto con los perros de caza como lo de los santuarios, que me parece algo bastante alarmante y veremos a ver cómo evoluciona. Bueno, esperemos que evolucione de verdad y que no involucione, porque es que cada vez que intentan arreglar una cosa, estropean otra, con lo cual es complicado, se mire por donde se mire. Sí, sí que es verdad. Así que, hombre, en parte, pues también tenía razón que, jolín, a ver, cuando nosotras empezamos con esto, yo veía completamente impensable, por ejemplo, que en un sitio como Castilla y León, que es mi comunidad, los gatos existiesen para la ley, porque la ley es de hace tropecientos años y ni siquiera aparecía la palabra gato en ningún momento, ni felino, nada. Nada de eso aparece en la ley de bienestar animal y como la de Castilla y León en muchas de ellas. Entonces, por un lado, claro, sí hay que verle el lado positivo, pero llevamos 3 años con esto y no vemos avance. No, de hecho yo es que en muchas cosas veo atraso, mucho más que avance, porque esto está perjudicando mucho a los animales de la calle. No te hablo de los animales de casa, lógicamente te hablo de los animales que viven en situación de abandono, que viven en la calle, animales ferales, animales comunitarios, como lo quieras llamar, porque cada uno lo llama de una manera diferente. Realmente son los principales perjudicados en todo esto. Por ejemplo, lo que hemos hablado varias veces, el tema del microchip. No puedes atender a un gato en el veterinario que no tenga microchip porque no le pueden poner antibiótico. Mire usted, que el gato se va a morir. O sea, que es que el gato se muere. Y es que los veterinarios no pueden hacer nada. Entonces, este tipo de leyes, yo desde luego lo miro fríamente y digo, jolines, es que en algunas cosas estábamos muchísimo mejor antes que toda esta ley, que realmente no vale para mucho porque es que luego encima la gente no lo cumple y no pasa nada. Claro, no, pero hay que diferenciar también, pues eso, por ejemplo, el tema de la ley de bienestar animal, la ley 7/2023, viene del Ministerio de Asuntos Sociales. En el caso, por ejemplo, del Real Decreto 666, si no me equivoco, Sí, porque no lo tengo sí, aquí ahora sí. mismo, Yo, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque es el número del demonio. Entonces yo siempre digo, sí, es que es un decreto del demonio. sí, yo siempre llego 666 para acordarme, sobre todo. Me parece más sencillo, pero al final eso viene, por ejemplo, de agricultura, de ganadería. Ujú. Entonces, claro, es que ese es un problema también muy grande, que eso nos pasa en los ayuntamientos también. Que es que entre ellos luego se van pisando y eso es un problema también bastante grande. No podéis iros pisando unos a otros las leyes y las cosas porque al final aquí quien acaba pagando es siempre el mismo, el pobre animalito que de culpa tiene poca de haber nacido en estas circunstancias. Sí. Pero bueno, sí que es eso, que algo de avance se ve porque al final ya no estamos hablando desde los márgenes. Ujú. Estamos presentes en estos espacios y haciendo preguntas concretas y situando el foco al final donde tiene que estar. Sí, sí. Que bueno, al finalizar la reunión, la verdad, hablamos con Becerra, como te he comentado, porque teníamos que entregar un documento de presentación de Garra con nuestro contacto y le instamos a tener una reunión privada para trasladarle pues todo esto que hemos comentado que se quedó en el tintero y bueno, lo que sacamos en positivo al final fue el ánimo de unión por ambos participantes en la charla, tanto de María como de José Becerra. Ujú. Si quieres vemos el vídeo también, que también le tengo por aquí. Sí, sí, vamos a verlo porque además nos vamos a quedar sin tiempo en breve. Así que venga, vamos a ver el vídeo. Nos va a costar.
nos va a costar. Y yo entiendo, creo que una de las cosas principales, y María lo ha dicho antes, que os unáis es fundamental. Lo vengo diciendo desde el principio. Y se están creando cada vez más plataformas, porque el futuro es ese. El futuro es ese. A mí lo que sí me gustaría es que dentro de 5 años tuvierais que desaparecer, te lo digo así. Ojalá. Ojalá. Otro elemento tractor, pues son plataformas como la que habéis creado, entendiendo que es un frente de protección de los animales. Todos lo son, pero este tiene mucho desgaste emocional, físico, económico, bestial. Por eso decía con el tema de lo de la autoorganización es cuantificad, ¿no? ¿Cuántos estáis gastando, ¿no? Alba, ¿hay alguna conclusión antes de que se nos acabe el tiempo? Pues sí, tenemos claro un mensaje, que al final nosotras estamos aquí, que vamos a seguir y vamos a seguir luchando hasta que esta ley se cumpla en el 100% de los ayuntamientos, no en un 80%. Eso es, no en un 80%, ni en un 90% tampoco. Eso es, en todos, porque no puede ser que haya municipios cumpliendo y otros mirando hacia otro lado. Y no vamos a parar porque cumplir la ley, ya sabes que no es No es opcional. En cualquier caso, Alba, es un paso súper importante estar ahí, participar y hacer visible vuestro trabajo, que vamos, es encomiable. Ojalá que este encuentro en Madrid sea el inicio de un diálogo mucho más directo y de avances reales, que es lo importante. Eso es. A ver si podemos tener esa reunión. Crucemos los dedos. No tenemos muchas esperanzas, pero la esperanza, como es lo último que se pierde. Alba, nos encontramos en el próximo episodio. Perfecto, Mariajo. Voz Animal nace desde el amor y la empatía por los animales. Es un podcast para dar voz a quienes no pueden defenderse, visibilizar el abandono y exigir que las leyes de protección animal se cumplan, porque su vida importa, porque el silencio también duele, porque mientras ellos no puedan hablar, nosotros seguiremos alzando la voz. Hasta el próximo episodio.